Cambiamos de información y agradezco muchísimo, como cada miércoles, a la senadora, pues ya saliente, diputada electa, Claudia Ruiz Massieu, que nos acompaña aquí esta tarde, pues para hablar de varios temas, pero me parece muy, muy importante, Claudia, bienvenida, pues hablar, ya que fuiste secretaria de Relaciones Exteriores, sobre lo que está pasando con los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, esta pausa, las declaraciones de Ken Salazar. Qué gusto saludarte, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte como todos los miércoles. No, pues el gusto es todo, todo nuestro. Oye, Claudia, pues ahí está esta pausa. ¿Qué implica esta pausa entre los gobiernos de México y las embajadas de Estados Unidos y de Canadá? De Estados Unidos, el subsecretario asistente del Estado para el Hemisferio Occidental, que es Brian Nichols, pues él respalda las declaraciones de Ken Salazar, del embajador de Estados Unidos en nuestro país, y reitera que Estados Unidos y México son socios y como socios y amigos, pues hay que compartir preocupaciones sobre las reformas constitucionales propuestas. ¿Esto es injerencismo o no, Claudia? Para mí, desde luego que no es Okey. injerencismo. La verdad es que me parece que interpretar como intervención violatoria de nuestros principios constitucionales una declaración de dos representantes de nuestros principales socios comerciales de preocupación sobre una reforma que sobra decir que no solo le ha preocupado a Canadá y Estados Unidos, sino a todo el mundo con quien tenemos relaciones de tratados comerciales, pero también a pues, a la Asociación de Jueces Internacional, no es injerencismo. Me parece que es algo que sin duda pues hay que escuchar, no quiere decir que tengan que definir qué hará el Poder Legislativo en México, simplemente que es legítimo expresar una preocupación cuando somos socios comerciales que tenemos un tratado comercial que se puede ver vulnerado por una reforma u otra. Ha sucedido en el pasado con otras reformas y no me parece que sea injerencismo. A Pero ver, Claudia, ahora una que nos... pregunta Ajá, rápida, hipotética. Cuando eras secretaria venga, de Relaciones Exteriores, imagínate que con la reforma energética del gobierno del presidente Peña Nieto, el sí. embajador, el entonces embajador de Estados Unidos en México hubiera dicho que le preocupara algunos de Sí, los planteamientos. ¿Tú qué hubieras hecho como canciller de nuestro país? yo hubiéramos hablado con el embajador, con el gobierno, en este caso de Estados Unidos, y en fin, o sea, seguir la relación con canales de diálogo, porque en una relación bilateral hay muchas cuestiones, si tú quieres del día a día y otras más estructurales, como puede ser esta, o una reforma energética, que afectan la relación bilateral, pero que tienes que tener canales de diálogo permanentes que te permitan hablar de esas cosas sin que tengas que poner, digamos, la relación en una situación más delicada. Las ha habido, históricamente, o sea, no es la primera ni va a ser seguramente la última. Las ha habido siempre y siempre ha habido canales diplomáticos para poderlo platicar, para poderlo solventar sin escalar públicamente a un tema donde el jefe de Estado o de gobierno, como es nuestro caso, llegue a emitir una declaración de pausa de la relación. Ahora, otra cosa son los efectos de esta pausa que en términos diplomáticos no existe, pero digamos, políticamente, pues es una declaración fuerte, importante de parte del gobierno de México en voz del presidente, ¿no? Así es. Pero siempre, lo que te quiero decir es, siempre ha habido y habrá temas complejos en México, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país, que puedan significar una preocupación para otro país con el cual tenemos relación. Las ha habido, por supuesto, en Estados Unidos, que ha tomado determinaciones históricamente que nos preocupan como gobierno mexicano, que las hemos expresado, que públicamente incluso el presidente en su momento puede haber dicho, me preocupa esta situación y de ahí pues ya deriva una serie de comunicaciones a nivel institucional, digamos, por canales permanentes y diplomáticos para hablar de esas cosas, que no tengan efectos diplomáticos más grandes o que Ujú. escalen, pues es lo normal, pues digo, somos países diferentes en donde se toman determinaciones de política pública que pueden, ¿por qué no decirlo con todas sus letras?, preocupar a otro país y me parece que es válido y legítimo y que no implica manifestarlo una injerencia
indebida. Claudia, ayer conversé sobre este mismo tema con Aurelio Nuño, quien también fue secretario de Estado al mismo tiempo que tú en el gobierno del presidente Peña Nieto. Y él me hacía la observación de que opina que las declaraciones de Ken Salazar con respecto a la reforma al Poder Judicial son desafortunadas. Y recordó que en Estados Unidos, en algunos estados, en muchos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, se eligen a jueces a través del voto popular. Entonces, que si tanto le preocupa, que por qué no atiende el problema en su país. ¿Tú qué opinas al respecto? Y yo no creo que sea un problema, yo creo Ujú, que, o sea, finalmente es una manifestación del embajador de Estados Unidos en México que habla de que la reforma que está impulsando Morena, que se ha aprobado en comisiones en el Congreso saliente al día de hoy y que implica la elección, o más bien, primero, antes que la elección, el que dejen su función miles de funcionarios del Poder Judicial, con los cuales me solidarizo, por cierto, ujú, de manera, digamos, casi inmediata, pues genera incertidumbre y la incertidumbre no es buena para quien desea invertir en un país, para quien es un socio comercial y confía en ciertas reglas y que en ese sentido me parece que es legítimo que lo plantee un embajador u otro de estos socios comerciales principales nuestros o de otros. Me parece que eso, pues, no es desafortunado, me parece lógico, como si hubiera mañana una iniciativa, como las ha habido, de reforma, por ejemplo, migratoria en Estados Unidos, que pudiéramos nosotros como gobierno pensar que es, eh, eh, ujú. difícil o sería difícil para nuestra comunidad expresar preocupación. Preocupación es una cosa y creo que es legítimo plantearlo. Creo Oye, que sobre cuando esto, hay una perdón, Claudia, relación, pues hay relaciones diplomáticas y canales institucionales para hablarlo. sobre esto, por ejemplo, una iniciativa que vaya al Congreso de los Estados Unidos que tenga que ver con políticas migratorias nos atañe directamente debido a que estos migrantes son mexicanos, pero una reforma al Poder Judicial no es un asunto que compete exclusivamente a los mexicanos. Desde luego que no, se alteran las reglas en las cuales se basa la inversión y que tienen que ver con nuestro tratado comercial. O sea, simplemente creo que es legítimo plantear una preocupación de si afecta las reglas y las normas que tenemos en un tratado pactado y las reglas conforme a las cuales se ha realizado inversión en nuestro país. Creo que es legítimo plantear una preocupación y me parece lógico. Si vas a cambiar las reglas de lo que sea, si es en la industria eléctrica, si es en el sector energético en su conjunto, si es en cómo se van a elegir a los juzgadores que van a definir cómo se interpreta y se aplica la ley respecto de ciertas materias que afectan tu inversión, pues es legítimo plantear una preocupación, máxime cuando es Ujú. una reforma pues estructural y de gran calado como es esta que se está planteando, ¿no? Nos queda un Y yo creo que es minutito. legítimo. Nos queda un minutito, Claudia, pero te pregunto, lo que dijo Ken Salazar era con respecto a el voto popular de jueces, Sí. magistrados y ministros. ¿Cómo afecta esto, siendo que, de acuerdo a lo que establece la minuta, cuentan con los requisitos, la terna, para poder llevar a cabo este encargo? ¿Cómo afecta al TEMEC? De lo que habló, según entiendo, el embajador Salazar y a su vez el embajador de Canadá, es de cómo puede afectar esta nueva forma de elegir a jueces, magistrados y eventualmente a ministros de la Corte, su independencia, su autonomía y su profesionalización y, digamos, su expertise y su experiencia en el cargo. Es decir, los juzgadores que son quienes en última instancia pueden o deben decidir de Ujú. eventuales disputas entre un inversionista y el gobierno mexicano, pues que tengan una autonomía y independencia y una base profesional que pues que la garantice y que permita pensar que su resolución será objetiva y Ok, con base a la ley. Esa es la preocupación que entiendo que se plantea y que me sí. parece que es legítima. Claudia Ruiz Massieu, no sabes qué gusto me da conversar contigo. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Juan. Muy Volvemos. buenas tardes.